día vamos a conversar acerca de los sistemas posicionales de numeración. ¿Por qué dice el profesor sistemas posicionales de numeración, dado que en la mayoría de libros solamente se menciona como sistemas de numeración? Bueno, la idea es que los sistemas que nosotros manejamos, por ejemplo, en nuestra base 10, la posición que una cifra ocupa determina el valor que la cifra tiene. A ese valor se conoce como el nombre de valor relativo, mientras que también existe otro concepto que es el de valor absoluto de la cifra, que como vamos a ver es el valor de la cifra pero en su conjunto fundamental. Bien, esta es una pequeña introducción para poder entendernos, y también porque existen otros sistemas de numeración que no son pues posicionales. Por ejemplo, el sistema de numeración romano, que es algo que más o menos uno conoce o que ha visto, ya sea en los relojes o en diferentes los capítulos de los libros, etcétera, se mencionan a veces con números romanos. Esos sistemas no son posicionales y existen muchos más, lógicamente. Muy bien, entonces, ¿cómo partimos? Vamos a partir indicando que existe un número n que va a tener n cifras y que está en una base b. Esta notación no tiene por qué preocuparles, estimados alumnos, no es nada del otro mundo. Cuando lo vayamos explicando vas a ver que en realidad es algo muy natural y muy sencillo. ¿A qué se refiere el profesor? Estamos diciendo que este número va a ser un número que va a tener, ojo por favor, n cifras, ¿ya? Entonces, con el subíndice estamos indicando la primera cifra, la cifra de primer orden, más que nada, cifra de primer orden, cifra de segundo orden, cifra de tercer orden, cifra de orden n-2, de orden n-1, de orden n. ¿Se dieron cuenta que yo corregí, dije primera cifra, y corregí, dije cifra de primer orden? ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de autores considera que la primera cifra va a ser la que está más a la izquierda. Bien, eso es algo relativo. Eso es relativo en el sentido de si tú estás contando de izquierda a derecha, esta será pues la primera. Pero si uno cuenta al revés, ya será, digamos, de otra manera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es posible lo que acabo de decir? Por supuesto que es posible. Si tú tienes frente a ti 10 alumnos y los vas a contar, puedes contar comenzando por un extremo o comenzando por el otro. Entonces, si comienzas por el extremo, por decir derecho, izquierdo para ellos, el primer alumno que aparece será el primero, pero si vas por el otro lado, el que parecía último al inicio será el primero. Entonces es algo relativo. Sin embargo, nosotros en matemática no podemos entrar en relatividades. Entonces nos ponemos de acuerdo. La cifra que está más a la izquierda vendrá a ser la primera, segunda, tercera, ya. Pero los órdenes, que son los que determinan la estructura o la posición del número, se cuentan de izquierda, de derecha hacia la izquierda. Entonces, primer orden, por eso hemos puesto sub 1, segundo orden, tercer orden, etcétera, hasta el enésimo orden. Ahora, aquí cabe la pena destacar lo siguiente. Yo estoy indicando que es un numeral de n cifras. Para poder entender a qué me estoy refiriendo, he puesto un ejemplo acá. Sea n de 3 cifras en base b. Voy a colocarlo. ABC, como te darás cuenta, tiene 3 cifras y está en la base b. ¿Qué es lo que garantiza que este numeral tenga 3 cifras? Lo que garantiza que este numeral tenga 3 cifras es que la primera cifra sea diferente de 0. ¿Por qué, profesor? Porque si esta primera cifra vale 0, entonces tú ya no tienes un numeral de 3 cifras, sino solamente de 2. Las cifras a la derecha de esta, que ocupa el mayor orden, en este caso primero, segundo, tercero, esa cifra que ocupa el tercero, las otras pueden ser 0, pero esa no. Esa no puede ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la cifra de mayor orden tendrá que ser diferente de 0. Siempre la cifra de mayor orden tiene que ser diferente de 0. Acabo de indicar que el lugar que ocupa cada cifra en la escritura de un número recibe el nombre de orden. Quiero acá sí señalar lo siguiente. He colocado a propósito, como ustedes se dan cuenta, escritura de un número en color rojo. La escritura de un número es lo que recibe el nombre de numeral. El número es lo que está en tu idea, en tu cabeza. Cuando tú lo escribes, esa expresión del número, y que puede ser, porque nosotros estamos, digamos, con una escritura de naturaleza latina, pero por ejemplo un chino lo escribirá de otra forma. ¿De acuerdo? Un griego tiene otros símbolos, utilizará de otra manera. Los rusos también, de repente. Bien, entonces recibe el nombre de orden. Ahora, vamos a ir a nuestra base, que es la base 10, y eso de repente más adelante va a originar un tema solamente para hablar de la base decimal, que tiene un montón de ejercicios también curiositos.
Dice, en base 10, los órdenes conformados, dice, en las siguientes triadas ordenadas, porque algunos pueden decir, cada 3 órdenes se forma una clase. No es cierto. Si tú coges del A sub 2, A sub 3, A sub 4, eso no es una clase. La clase es A sub 1, A sub 2, A sub 3. Las 3 cifras de menor orden conforman una clase. Las siguientes 3 cifras conforman la segunda clase, tercera clase, y cada una de estas clases tiene su propio nombre. El par ordenado conformado por 2 clases del modo siguiente. Así ven, las 2 primeras clases de derecha a izquierda. A eso se denomina, entonces acá clase, ¿no? Clase. Y acá a esto se denomina periodo. Así es como aparecen los millares acá y aquí como aparecen los millones. ¿De acuerdo? A sub n, que es la cifra que está más hacia la izquierda, A sub n siempre será, como dijimos, diferente de 0. Porque si fuera 0, este numeral ya no tendría n cifras. ¿De acuerdo? Es la cifra de mayor orden. Ahora, esta notación, profesor, que es un poquito dura, no tiene por qué preocuparte. Tú te has dado cuenta que todas las cifras tienen, ¿qué cosa? Un subíndice. Ese subíndice se puede indicar de manera genérica por esta letra K o por cualquier otra letra, pero acá hemos colocado K. La cifra es un número natural para todo K que va desde 1 hasta n. 1, 2, 3 hasta n. Esta notación es una notación de un conjunto para no estar escribiendo 1, 2, 3 hasta n. Se ha simplificado de esta forma. Es una notación en los números naturales, en general en los enteros. B, que es la base, está también siendo un número natural. ¿Qué significa esto, profesor? ¿Pueden haber cifras negativas? No. ¿Pueden haber cifras fraccionarias? No. ¿Radicales, raíz de 2 como cifra? No. No en este tipo de sistema posicional de numeración. Entonces, la base siempre va a ser un número natural, igual que todas las cifras, pero la base es mayor que 1. Otro detalle importante es que la cifra siempre es menor que la base, y cuando vamos a empezar a resolver nosotros los diferentes ejercicios, ahí justamente nos vamos a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Siempre ese criterio va a aparecer. La cifra tiene que ser menor, la cifra tiene que ser menor que la base. Vamos ahora a comencé hablándoles acerca del valor relativo o valor de posición, que lo vamos a ir esclareciendo conforme esta clase va discurriendo. Pero también les hablé de un valor absoluto y les dije, el valor absoluto es el valor de la cifra en el conjunto de base. Muy bien, en la base 2, las cifras que se utilizan para escribir todos los números naturales son el 0 y el 1. La cifra que se utiliza para escribir todos los números naturales solamente son el 0 y el 1. En la base 3 se utiliza 0, 1 y 2. En la base 4, 0, 1, 2 y 3. En la base 5, 0, 1, 2, 3 y 4. Cabe resaltar que la base es la base 2, la base se llama base 2 o binaria, ¿ya? Porque su conjunto de base, su cardinal, o sea, su número de elementos, solamente es 2. Trinaria, 3. Cuatrinaria, 4. Quinaria, 5. El término ario, binario, trinario, cuatrinario, quinario, senario, heptario, etc. Ario significa improductivo. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra secretaria, la palabra aria significa improductiva. ¿Improductiva en qué? En los secretos. Porque se espera que la secretaria es una persona que al estar en la oficina se entera de muchas cosas, escucha la llamada del jefe y va a mantener en reserva esa información. Si una persona que ejerce ese cargo no cumple esa función y comienza a chismear todo lo que ha escuchado, ya no es una secretaria. ¿De acuerdo? Entonces, estos de acá se consideraron así con esa terminación. Se consideraron así porque antes de las computadoras se pensaba que esos sistemas pues no producían nada. Simplemente era una curiosidad matemática más. Ahora nosotros sabemos que la base 2 es la base sobre la cual se ha desarrollado la programación digital, ¿no? La programación de las computadoras. Y la base 3 que utiliza pues el sistema Apple, ¿de acuerdo? Y que además, dicho sea de paso, lo ha vuelto más potente que el sistema binario, ¿de acuerdo? En la base 9
lógicamente utilizaremos 9 símbolos. 2, 3, no tengo que escribirlos todos, llego hasta 8. Ahí hay 9 símbolos, el cardinal de ese conjunto es 9, nonario. Pero aquí cambia, ¿no? 0, 1, 2, 9. Esta es la base en la cual nosotros trabajamos, ¿ya? La base 11 tendría al 0, 1, 2, etcétera, 9, ojo, y acá nosotros antiguamente se colocaba así, cuando había solamente las máquinas, ¿no?, de teclado mecánico. Más adelante aparecieron ya las letras griegas, entonces colocaban así. Pero en este momento, hijos, nosotros consideramos ya de que en realidad solo se debe colocar de este modo. A ver, profesor, mira, un numeral en la base 11 se puede representar así, ¿ven? 2, 8, 3, así, 9, y acá indicamos la base, atención, 11. Profesor, este es un detalle nada más, ¿eh? ¿Por qué coloca así y por qué no coloca mejor 2, 8, 3, 10, 9 de esa forma? Porque en la base 11, esto de acá no representa el valor de la base. ¿Qué? Sí, pues, mira, a ver. Si este 1, 1 estuviese en la base 11, 1 por 11 es 11, más 1, ¿qué sería? 12. ¿Te diste cuenta? Nada más para que te percates de un detallito de lo que a veces no te están diciendo, pero que nosotros en esta brevedad que nos da el video vamos a procurar decirte algunos detalles. Te vas a sorprender. Conforme este tema vaya terminando te vas a dar cuenta de algunas cosas que no se han visto. Por ejemplo, hace un momento te mencioné que de estas dos bases la más potente es la base 3, porque el número 2 y 3 tiende al número E. Entonces hay un librito de la editorial MIR de Lecciones Populares de Matemática donde se hace una explicación y una demostración de por qué la base para las computadoras debe estar entre 2 y 3. Y como resulta que la base 3 está más cerca al número E, que va a ser 2,71, etc., entonces por eso resulta ser más potente operativamente hablando. Solamente vamos a señalar eso, ya más adelante puedo indicarle la bibliografía de repente para que ustedes lo puedan encontrar, porque esos libros están en la red, en PDF, y lo puedes descargar. Muy bien, ahora mira acá, 0, 1, 2, etcétera, 9, 10, 11. Ya está. Igual colocaríamos ejemplos en esa base. ¿De acuerdo? Entonces repito, profesor, ¿por qué acá ha puesto 11 y no ha puesto así? Usualmente vamos a colocarlo así, hijos. Sino que si tú escribes este número en la base 11 y lo pones así, este número también debería estar en la base 11. Y si ustedes efectúan esto, como vamos a ver en un momento, el resultado de esto sería 12 y ya está en contradicción. ¿Quién hizo esto? Antiguamente, hijos, en los años 70-80 publicaban unas organizaciones de los Estados Americanos, unos libritos que también te voy a mostrar en la siguiente sesión, y ahí es donde se indica este tipo de detalles. Pero hay que leer lógicamente para poder saber esas cosas. Muy bien, escritura decimal de un número natural. Profesor, ¿por qué es escritura decimal? Bueno, porque cuando tú escribes un número, cualquiera, en cualquier base, siempre vas a pasar por la base 10. Ellos también dicen notación polinómica de un número, porque tiene cierta parecida, o sea, cierto isomorfismo, con, digamos, los polinomios. Ya lo vamos a ver. Mira, ve, esta expresión yo la puedo colocar como A0, así, más B. Nadie se va a molestar. Si este número termina en 0, quiere decir que ha sido multiplicado por 10. Por eso es que este resultado vendría a ser 10A más B. ¿Ya? Esa es la primera parte que estoy indicando. Esto que está acá se puede colocar como A00 más B0 más C. Ahí está. Con dos ceros ha sido multiplicado por 100. Por eso es que va a ser 100 veces el A. Y luego 10 veces el B, que ya sabemos. Y finalmente el C. Oye, esto va a ser A000, así, más B00, más C0 y más D.
1000A, ¿de acuerdo? 1000A más 100B más 10C más D. Ahí está, más D. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profesor, ¿y qué tengo que pasar así? En muchos aspectos operativos nos conviene saber esto, por eso lo estoy colocando, ¿ya? ¿Pero tengo que hacerlo así, profesor? No. Mira, ¿te acuerdas que yo les dije que en algún momento dado sería bueno que trabajáramos algo de la base 10? Porque, hijo, la base 10 tiene su propia nomenclatura. Por ejemplo, a este de acá se le llama unidad simple. En todas las bases, a la última cifra se les llama unidades simples. Pero en la base 10, a esta cifra, su posición, recibe el nombre de decena. Unidad decena. Decena, porque lo multiplico por 10. Unidad decena centena. Unidad decena centena. Porque a este de acá lo multiplico por 100. Ahí lo estás viendo. Decena lo multiplico por 10. Unidad decena centena millar. Millar. 1000 veces A más 100 veces B más 10 veces C más D. Muy bien. Nosotros ahora vamos a trabajar lo anterior, la escritura decimal, pero en otra base para que se den cuenta cómo es que ocurre esto. Bueno, si nosotros deseásemos escribir esto de la forma anterior, tendríamos que ponerlo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Y luego vendría a ser el B. Esto de acá vendría a ser lo mismo que A por 10 que está en la base B, más B. Y esto vendría a ser otra vez 1 por B. Entonces, A por B más B. Esto que estoy haciendo va a generar pronto un criterio que lo estamos detallando justamente aquí. Miren, observe, lo mismo harías tú acá, ¿ve? A0, 0. O sea, prácticamente lo que pasa en la base B va a ocurrir del mismo modo en cualquier otra base. ¿De acuerdo? Acá sería por 100 o 10 al cuadrado, lo que sea. Es lo mismo que si yo digo A por B al cuadrado más B por B y más C. ¿Cuál es el criterio entonces, profesor? Mira, a ver, tú partes de esta cifra y la multiplicas por la base. ¿Cuántas cifras quedan a la derecha? Una. B a la 1 es B, no suele escribirse, ya no lo haremos a continuación. A. ¿Cuántas cifras hay a la derecha? 2, por eso es que acá el exponente es 2. B, por la base. ¿Cuántas hay a la derecha? 1, ya no lo ponemos, más C. Esto se ve aquí más claro. A por B. ¿Cuántas cifras hay a la derecha? 3. B por B. ¿Cuántas cifras hay a la derecha? 2. C por B. Y finalmente, D. Entonces, cualquier número será igual a la sumatoria de la cifra de estos productos, cifra por la base. Y la base siempre está elevada al número de cifras a la derecha de la cifra que tú hayas considerado. Si nosotros regresamos al ejemplo inicial que tú tienes en la primera parte de este vídeo, nosotros tendríamos el A sub n, lo multiplicamos por la base. Como el número n, el numeral n, tenía n cifras y tú estás separando esta, ¿cuántas quedan a la derecha? N menos 1. Entonces tú vas a colocar acá n menos 1. Luego tomas la siguiente cifra a continuación, n menos 1 por la base. Si estás en la cifra n menos 1, ¿cuántas quedan a la derecha? N menos 2. Entonces tú vas a colocar n menos 2. Y esto pues continuará así hasta que llega, por ejemplo, a la cifra a sub 3. Esa cifra a sub 3, ¿cuántas quedan a la derecha? A la derecha quedan la a sub 2 y la a sub 1, es decir, 2 cifras. El a sub 2 por b a la 1, porque quedará una sola cifra. Y finalmente el a sub 1, que quedará así. Por eso el a sub 1, sí, lo podrías colocar, como ya nadie queda a su derecha, podrías colocarlo b a la 0. Pero como b a la 0 vale 1 y 1 es el neutro de la multiplicación, ya no suele escribirse. ¿De acuerdo? Ya no suele escribirse. ¿De qué otra manera, profesor, usted lo podría indicar? De repente podríamos presionar un poco, cosa que no voy a hacer, ¿ya? Pero podríamos presionar un poco, por ejemplo, para escribirlo con la notación sigma. Ya te estoy dando la idea de que se puede hacer eso y que los números también pueden ser escritos mediante la notación sigma y eso puede generar cierto tipo de ejercicio no tan frecuente, ¿de acuerdo?
Entonces acá, de repente yo podría indicar, fíjense bien acá, n igual la sumatoria, fíjate bien acá voy a colocar desde K1 hasta n, desde K1 hasta n, de los A sub K, fíjense bien, por la base a la K menos 1. Entonces, si el K toma el valor de 1, A sub 1, B a la 1 menos 1, A sub 2, si K toma el valor 2, A sub 2, B a la 1, si K toma el valor 3, A sub 3, B al cuadrado, toma el valor n, A sub nb a la n menos 1. ¿Ya? Entonces, esto de acá nos va a servir para poder expresar los números de otra forma, con la notación sigmática. Bien, en este momento vamos a hablar del menor y mayor número de K cifras. ¿Por qué es importante esto, profesor? Porque esto nos va a permitir a nosotros establecer una relación de desigualdad que nos sirve para poder calcular ciertas cosas. La base 10 se puede colocar como 10 a la 1. El 100 se puede colocar como 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. Profesor, pero eso ya lo sabemos, correcto. Voy a señalar nada más que el 1 indica el número de ceros a la derecha de esta cifra 1. El exponente 2 indica 2 ceros. El exponente 3 indicará 3 ceros. El exponente 4 indica 4 ceros. ¿Ya? Entonces, si de manera general yo tendría el 1, 0, 0, etcétera, 0, 0, esto de acá vendría a ser 10 a la n. Sería 10 a la n tanto en cuanto aquí haya n ceros. Pero hay algo más interesante. Habrán n cifras 0, pero aquí en total hay n más 1 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las cosas que yo estoy señalando acá es lo siguiente. Habrán n ceros, pero hay n más 1 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Y eso pasa en esta base. Pero lo curioso es que no solamente pasa en la base 10, sino en cualquier base. Por ejemplo, acá, ven, nosotros tenemos la base. Lo primero que voy a señalar acá es que la base 10 no es la representación de la base decimal. La base 10, o el 1, 0, como se debería leer, es la representación de cualquier base. Si nosotros aplicamos lo que sabemos, esto vendría a ser 1 por la base al número de cifras a la derecha, que va a ser 1. ¿A qué es igual esto entonces? A ver, entonces 1, 0 en la base B es la representación, o sea, el 1, 0 que nosotros decimos base 10, en realidad 1, 0 representa a cualquier base, porque cuando yo descompongo esto o escribo esto de manera decimal, el resultado de la base B. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo tengo B a la 1. Por ejemplo, ¿qué tendríamos acá? Acá tendríamos B a la 2. Profesor, otra manera, claro, lo puedes colocar así, a la 2. ¿Por qué, profesor? Primero, porque está en la base 10. Digo, en la base B. Y segundo, como tiene 2 ceros, el exponente será 2. Recuerden siempre que el número de ceros indica el valor del exponente. Por ejemplo, acá tiene 3 ceros, entonces tú colocas B al cubo, o también puedes colocar 1, 0 en la base B, que ya tú sabes que es B, 1, 0 en la base B es B elevado a la 3. Profesor, ¿cómo sería esto? Juega, B, a la 4 en la base B. Pero como 1, 0 en la base B es B, también lo puedes colocar así. Bueno, y esto en relación a los numerales menores de cierto número de cifras. Mira, en la base 10, el 9 es lo mismo que 10 a la 1 menos 1. El 99 es lo mismo que 10 a la 2 menos 1, porque 99 es 100 menos 1. 999 es 10 a la 3 menos 1. 10 a la 4 menos 1. Si tuviéramos K cifras, entonces tendríamos 10 a la K menos 1. ¿Por qué, profesor? Porque acá tenía una cifra y el exponente es 1. Acá tenía 2 cifras y el exponente es 2. 3 cifras y el exponente es 3. 4 cifras y el exponente es 4. K cifras y el exponente es K. Si lo llevamos a otra base, B menos 1 sería lo mismo que B a la 1 menos 1. Además, como esta es una cifra de menor orden, de repente ni siquiera fuera conveniente escribir esto. ¿Estamos de acuerdo? De repente estoy diciendo, probablemente algunos colegas disientan de esta idea.
Así que mejor preferimos estar con la mayoría y lo escribiremos así. Cuando tiene dos cifras, b-1, b-1 en la base b. Como tiene dos cifras, b al cuadrado menos 1. Cuando tenga tres cifras, b-1, b-1, b-1 en la base b, b al cubo menos 1. Entonces aquí nosotros vamos a indicar algo que es sumamente potente. En todos los conjuntos fundamentales de base, tú vas a tener que estar la cifra 0. En todos los conjuntos fundamentales de base está la cifra 0. Y la cifra máxima en el conjunto fundamental o conjunto de base siempre vale una unidad menos que la base. Por ejemplo, en la base 2 tú tenías al 0 y al 1. Da la coincidencia que el 1 es 2 menos 1. En la base 10 tú tienes el 0, el 1, el 2 hasta el 9. Da la coincidencia que el 9 es 10 menos 1. Si tú vas a la base 100, la cifra máxima ¿cuánto será? Simplemente 99. 100 menos 1. Muy bien, para escribir los menores numerales, nosotros hemos colocado la cifra 1 seguida de ceros. Pero para escribir los mayores numerales, nosotros tenemos que utilizar siempre las cifras máximas. Aquí nosotros tenemos este numeral que tiene k cifras, que está en la base b. Lógicamente, si está en la base b, quiere decir que la cifra máxima es una unidad menor. Estos numerales se han escrito con pura cifra máxima del conjunto de base, considerando k cifras. ¿A qué será igual, profesor? B a la k menos 1. Profesor, ¿y cómo se demuestra eso? Bueno, nosotros acá les hemos explicado esta estrategia, ¿no es cierto? Esta cuestión operativa. Si tú desarrollas esto, conforme a esto, vas a llegar a este resultado. Entonces no es necesario que yo lo resuelva acá, sino que te estoy indicando, si hemos trabajado esta parte, trabájalo igual, ya por tu cuenta, y vas a verificar que efectivamente este resultado es así. Lo mismo puedes hacer acá, acá y acá, y lo mismo puedes hacer también en la base decimal. No hay ningún problema. Muy bien, aquí la parte importante es esta relación de desigualdad. ¿Ya? Es una relación de desigualdad. Si yo deseo, hijos, escribir un número de dos cifras en cualquier base, mira bien, un número de dos cifras en cualquier base, siempre empiezas con el menor, y el menor tiene dos cifras, igual que este, el 1, 0, porque nosotros habíamos indicado acá los números menores en las bases. Entonces, 1, 0, y este de acá será el menor, pero de tres cifras. Entonces, un numeral de dos cifras será mayor o igual que el menor numeral de dos cifras, pero menor que el menor de tres cifras. Si nosotros tenemos acá tres cifras, obsérvame, tenemos tres cifras, entonces el menor numeral de tres cifras será menor o igual acá, mira, ¿estás observando? Este que tiene tres cifras, pero este número será menor que el menor de cuatro cifras. Tiene que percatarse con sumo cuidado de esto, ¿ya? Porque esto es muy importante. Mira, yo tengo acá de dos cifras. Entonces, este también tiene dos cifras, por eso se utiliza este símbolo, que es menor o igual. Pero este numeral de tres cifras, de dos cifras, que será pues acá 1, 0 menor o igual que este numeral, este mismo numeral es menor que el menor de tres cifras, porque este ya tiene más cifras que este. Igual pasa acá, este tiene tres cifras, será menor que el que tiene cuatro, pero el menor, ¿de acuerdo? No vayas a colocar algún otro. Este tiene cuatro cifras, menor que el que tiene 5. Este de acá tiene k cifras, menor. Este de acá, ¿cuánto tiene? Tener mucho cuidado, hijos. Vean acá, tiene k más 1 cifras. ¿Por qué, profesor? Muy bien. Porque nosotros convenimos acá que la base, ¿ya? A la n tendrá n ceros. ¿Pero cuántas cifras tiene? N más 1. La base acá se puede escribir 1, 0 en la base B. Tendrá k ceros. ¿Pero cuántas cifras va a tener? K más 1 cifras. Muy bien, jóvenes y colegas de todo nuestro país y del extranjero, les agradecemos bastante la atención que nos han podido brindar con esta primera clase de sistemas posicionales de numeración. Vamos a continuar todavía otra clase más teórica, de repente una tercera complementaria. Y luego, a pedido de muchos alumnos, vamos a clasificar algunos ejercicios en niveles básicos, intermedios y avanzados. De acuerdo, de esa manera, pues todas las personas podrán tener esa información en sus manos y podrán disponer de ella según les convenga. Les agradezco una vez más, denle like, suscríbase y compartan. Muchas gracias.